Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas y amigos, si hay. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios porque estamos bien, porque estamos sanos, porque Dios nos ha librado de la muerte, de la enfermedad, de muchísimas cosas. Dios nos ha librado. Y ya nada más por eso somos más que bendecidos y más que dichosos, porque estamos aquí todavía, ahogándonos un poquito con la mascarilla, ¿va? Quisiéramos aventarla, pero gracias a Dios porque tenemos vida y tenemos salud. Amén. Quiero compartirles una enseñanza, espero desarrollarla de la mejor manera y de una forma sencilla y entendible. Hay temas que se nos complican más que otros a la hora de estudiar y de poder desglosarlo. Hay temas que me cuestan más entender y bueno, los nervios, siempre me pongo nerviosa, pero espero en Dios que esta enseñanza pueda ser de bendición para sus vidas. Amén. La Iglesia de Dios, hermanos, como denominación, con oficinas centrales en Cleveland, en Estados Unidos, es una organización pentecostal que se fundó en el año de 1886 con 8 miembros. Desde sus orígenes, la Iglesia de Dios ha sido un movimiento de santidad que enfatiza esa cualidad espiritual como una de las características que identifican a los hijos de Dios. De hecho, la Iglesia de Dios en sus inicios no se llamó Iglesia de Dios, sino Iglesia de la Santidad. La Iglesia de Dios entonces tiene una declaración de fe o un credo que consta de 14 artículos, los cuales explican su posición doctrinal, es decir, en qué cree la Iglesia de Dios. Estos 14 artículos están fundados en la Biblia, tienen como base las Escrituras. De esos 14 artículos, hermanos, en esta noche me corresponde enseñar el número 7, que dice: creemos que la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. Este artículo habla, escrito de forma singular, es decir, habla de una sola norma. Dice: la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. Expresa el deseo que Dios tiene sobre el estilo de vida que la iglesia, que somos nosotros quienes hemos creído, quienes ya hicimos nuestra confesión de fe, quiere que nosotros vivamos nuestra vida cristiana. Primero debemos entender, hermanos, que la santidad, si bien es cierto, la Iglesia de Dios sostiene el Nuevo Testamento como su fundamento, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El teólogo Hiram Al-Mirudis, que escribe el comentario sobre la declaración de fe, dice en su libro: la santidad es un imperativo. La palabra imperativo significa una orden o un mandato. Es decir, la santidad es una orden religiosa para la vida cristiana con raíces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando la Biblia exhorta a los creyentes en el Nuevo Testamento, y abra conmigo por favor su Biblia, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, la Biblia exhorta a los creyentes en esta cita y dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esta exhortación del Nuevo Testamento
tiene su base en el Antiguo Testamento, que está en Levítico. Lea conmigo Levítico capítulo 19 versículos 1 y 2. Busque ahí en su Biblia Levítico 19, 1 y 2. Y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Así también tenemos una afirmación en el Nuevo Testamento que se encuentra, vaya nuevamente conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro 2, 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta afirmación tiene su base en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Busque Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6, que dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Hermanos, la santidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se practicaba de forma distinta, pero la orden era la misma: que el pueblo de Dios viviera en santidad, porque así mismo era Dios santo. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios instituyó la santidad como la forma de vida para su pueblo. Y entonces le dio a Moisés un decálogo de 10 puntos, cuyo objetivo era que el pueblo de Dios supiera cómo regirse. Y todos esos 10 artículos encierran la palabra santidad. En dichos tiempos del Antiguo Testamento había una persona encargada que se llamaba sumo sacerdote, que tenía la mayor responsabilidad delante de Dios. Es decir, una vez al año se manifestaba la presencia de Dios en el tabernáculo, en el lugar santísimo, donde nada más él podía entrar, pero el requisito para poder entrar delante de la presencia de Dios era la santidad. La forma en la que se manifestaba que el sumo sacerdote no vivía en santidad era la muerte. Pues cuando entraba y si ya no se escuchaba que había movimiento, quiere decir que había caído fulminado por la presencia de Dios, por su santidad. Con el sacrificio de Cristo, queridos hermanos, la ley fue aniquilada y entonces hubo gracia. Pero el imperativo, la orden, seguía siendo la misma y sigue siendo la misma hasta el día de hoy: vivir en santidad. ¿Qué es la santidad entonces? Quiero decirle 3 cosas que yo comprendo que este artículo nos enseña de lo que es la santidad. Número 1, la santidad es un atributo de Dios. Hebreos capítulo 12 versículo 10 dice: para que participemos de su santidad. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel os llamó es santo. E Isaías 57:15 dice: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas en santidad. La santidad es un atributo de Dios. La Biblia lo llama como santo, es decir, esa es la naturaleza de nuestro Dios.
Sin embargo, cuando las escrituras, hermanos, sostienen que Dios es santo, que Dios es perfecto, que en Él no habita el mal, que en Él no hay ninguna mancha, no lo presenta como un ser inalcanzable, como un ser superior. Si bien es cierto, Él es lo máximo, pero no lo presenta como algo inalcanzable, no lo presenta como un ser soberbio que no puede ser alcanzado. Más bien lo pone así, pero la Biblia describe que Él desea, ¿sí?, que nosotros lleguemos a ser como Él. En el Antiguo Testamento, Dios, la santidad era pagada, la falta de santidad, mejor dicho, era pagada por la muerte. Hoy, si no permanecemos en santidad, si no nos esforzamos todos los días por vivir en santidad, pues no vamos a morir instantáneamente, cometamos un pecado. Pero Dios desea que así como Él es santo, nosotros caminemos. Y de hecho, desde que conocimos a Cristo, desde que hicimos nuestra oración de fe, desde que decidimos perseverar en esta denominación, debemos aceptar esta norma de vida de Dios para su pueblo, que es la santidad. Efesios 4:12 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por eso sus palabras que dicen: sed santos porque yo soy santo. Hebreos 4:16 sostiene también que así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Número uno, la santidad es un atributo de Dios. Él es santo, Él es perfecto, en Él no habita el mal. Y por lo mismo, ¿sí?, Hebreos también detalla que fue tentado en todo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Fue tentado en todo, pero en Él no hubo pecado. Pero esa santidad, las escrituras la exponen como el ejemplo de vida que nosotros deberíamos de tener al ser miembros de esta denominación Iglesia de Dios. Al ser cristianos, al ser seguidores de Cristo, deberíamos de imitar el ejemplo de Dios. Número dos, la santidad es, como lo dije al principio, la norma de vida. Hebreos 12:14 dice así: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué necesitamos, hermanos, para llegar a estar con el Señor? ¿Qué necesitamos para heredar la vida eterna? Vivir en santidad. Sin ella nadie alcanzará a ver al Señor. ¿Y qué implica santidad? ¿Es una sola cosita? No. La santidad es nuestro estilo de vida. La santidad abarca absolutamente todo lo que hacemos y somos en el lugar donde estemos. Este punto de la declaración de fe, escrito de manera singular, porque dice la norma, nos da a entender que no hay otra. Es decir, que la única forma en la que lograremos ver a Dios cara a cara un día será viviendo diariamente en santidad. En el lugar donde estemos, con la gente que nos encontremos, nuestro modo de vida debe distinguirse por representar apropiadamente a Cristo. La santidad no es solo venir al templo, cumplir con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, levantar las manos, participar en todos los ministerios que queramos, orar y ayunar dentro del entorno cristiano. Allá en nuestro trabajo, donde no hay gente cristiana, donde no se predica a Cristo,
En el lugar donde nos encontremos, donde estemos, donde vayamos, gracias hermana, ahí también se debe reflejar nuestra santidad. Y es que santidad no es traer una coronita aquí, ¿verdad? Santidad no es andar bien vestidito nada más. Santidad es la forma en la que nosotros imitamos al Señor Jesucristo donde estemos. El internet, el Google, afirma que una norma es un principio, oiga bien, es un principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Toda institución religiosa o no tiene sus normas, ¿sí? De hecho, toda familia tiene sus normas, ¿verdad? Todas las o al menos deberían de tener las familias que dicen, bueno, aquí la cosa es así, así, así. Sí, aquí mientras se come no se ve tele. En otras casas, pues mientras se come podemos ver tele. En otras casas, ¿verdad? Aquí la cena más de las 8 ya no se da. En otra casa a las 12 de la noche se está cenando sin ningún problema. Cada institución tiene sus normas. Cada institución religiosa o no, la Iglesia Católica tiene su credo. Si alguien en algún momento fue a catecismo, yo de chiquito fui a catecismo, nunca entendí, pero sí había un libro que se llama así, credo, que es en lo que la Iglesia, ¿sí?, católica cree. Nuestra iglesia como denominación también tiene un credo y es esa declaración de fe, cuyo séptimo punto dice que la santidad es la norma, es nuestra guía, es el imperativo, es lo que nos va a hacer que se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas. Luego nos preguntamos por qué no pasa esto, por qué Dios tarda, por qué acá, por qué allá. En la santidad, queridos hermanos, va implícita la obediencia. ¿Obediencia a qué? La santidad, hermanos, implica una renuncia al yo, a mis deseos, a mis gustos, a lo que yo quiero hacer por lo que me conviene hacer para alcanzar la vida eterna. Obediencia a Dios y a las Escrituras. En la Biblia está escrito todo lo que Dios desea que hagamos para vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso Pablo le dice a su discípulo Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vivir en santidad entonces significa apartarme de todo aquello que va contra la naturaleza divina. Es una decisión de todos los días, ¿sí? El hecho de que Dios nos hizo santos no quiere decir que ya no hay pecado. Somos santos porque eso significa que hemos sido apartados y consagrados para un uso honroso, ¿sí?, para que nuestra vida honre el nombre del Señor. Pero es una decisión de todos los días someter mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo siento que me conviene, lo que a mí me gusta hacer, a lo que la Biblia dice que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna. La primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 23, afirma que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y esa misma carta en el capítulo 6, 12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo puedo hacer, pero no todo conviene, no todo me ayuda. Hermanos, vivir en santidad es una constante renuncia a lo que me aleja de parecerme a Cristo. Y para saber cómo es Cristo, entonces eso requiere un conocimiento de la palabra,
un conocimiento, un acercamiento, una intimidad con Él en oración para entender cómo es Él, cómo es Cristo. Si yo tengo una duda de algo, ¿será bueno hacer esto o no será bueno? ¿Será bueno ir aquí o no será bueno? ¿Qué será bueno? Entonces voy con alguien y le pregunto, ¿sería más fácil conocer las Escrituras y saber si eso me va a acercar a Dios? ¿Me va a hacer que yo me parezca a Él o me va a alejar de Él? Si esa situación me va a alejar de Dios, si esa situación va a hacer que yo no me parezca, que yo me atranque en el camino hacia la vida eterna, entonces no es algo que nos conviene. La santidad, hermanos, es un proceso que dura toda la vida. Pablo le dice a los filipenses en el primer capítulo, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo llegaremos a ser varones y mujeres perfectas? Hasta el día en que estemos con Jesucristo, hasta el día que Él venga y Él nos santifique por completo. Mientras tanto, debemos de decidir cada día caminar con Él. La santidad entonces es un atributo de Dios. La santidad es la norma de vida, la forma en la que Dios quiere que vivamos. Y por último, la santidad es nuestra meta. Quiero que lea junto conmigo Filipenses capítulo 3. Lo voy a leer, si usted tiene la Biblia en traducción en lenguaje actual. Si tienen sus teléfonos la opción de poner la traducción en lenguaje actual, o su Biblia tiene esa traducción, sería muy bueno porque en esa lo voy a leer. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice Pablo, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Pablo, hermanos, traza como tiene como meta, ¿sí?, la santidad. Y él dice, la forma en la que escribe él nos da a entender que en el camino, él dice, ya no me fijo en lo que pasó. En nuestro camino para llegar con Jesucristo, en nuestro camino de la lucha constante de vivir en santidad y de renunciar al pecado todos los días, es posible que cometamos alguna falta. Pero entonces Pablo dice, yo no he alcanzado todo todavía. Seguramente en el camino han habido cosas complicadas, pero ya no le pongo atención al pasado. Me fijo en lo que me queda por delante, en lo que me queda por recorrer. Usted y yo, hermanos, ya hemos recorrido ¿cuántos años? ¿Cuántos años hemos luchado por vivir en santidad? Santidad que a veces se disfraza o santidad que a veces se practica únicamente en el entorno cristiano, ¿sí? La santidad debería de manifestarse en lo oculto. La santidad debería de manifestarse, deberíamos de distinguirnos ahí donde no hay ningún cristiano. Ahí donde no tenemos amistades que son cristianas, a lo mejor tenemos amistades que no van a la iglesia, que no practican la fe cristiana. Y ahí entonces nuestra vida debería de distinguirse y no de igualarse a la de ellos.
La santidad es un constante rechazo y renuncia a lo que mi carne desea por lo que Dios dice en su palabra que me conviene hacer. Sí. Mi carne, mi cuerpo desea tal cosa. Pero ¿qué dice Cristo? ¿Qué dice que es lo que me conviene? ¿Sí? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dejó escrito aquí? ¿Qué es lo que a mí me conviene hacer para alcanzar la vida eterna? Alcanzar una meta, hermanos, requiere concentración total en el fin que perseguimos y hacer todo lo que convenga para conseguir llegar bien. Nuestras vidas deben estar concentradas en lo que tenemos por delante y ya no en el pasado. Concentrados en hacer todo lo necesario para llegar con Cristo. Y esto es vivir en santidad. Los atletas se preparan 4 años constantes, concentrados, renunciando diariamente a vivir en fiestas, a vivir haciendo muchas cosas que la gente normalmente haría. ¿Por qué? Porque ellos tienen puesta su mirada en la meta, en que quieren un lugar en ese podio. Y se preparan muchos años, como Usain Bolt, quien se prepara 4 años constantemente con mucho sacrificio para correr 9 segundos y ser el hombre más veloz de todo el mundo. 4 años constantes para correr menos de 10 segundos. ¿Para qué tanto diríamos? Con que una semanita antes, y miren, y eso pasa en la vida cristiana. A veces cuando queremos conseguir algo, cuando queremos que Dios obre a nuestro favor, nos ponemos en modo espiritual y hasta lo decimos, ¿verdad? Andamos en modo espiritual. ¿Por qué? Porque voy a una entrevista de trabajo, entonces voy a la iglesia, entonces oro. Mientras ya a veces conseguimos lo que queríamos, aventamos ese estilo de vida y seguimos normal. ¿Por qué? Porque ya conseguimos lo que queríamos. Cuando queremos que Dios haga algo a favor nuestro, empezamos a buscarlo, empezamos a hacer todo lo que está en nuestras manos hacer para agradar el corazón del Señor. Pero a veces cuando no se nos ofrece un favor de parte del Señor, cuando estamos tranquilamente, no hacemos nada por agradarlo. A veces. La santidad no es a veces sí o a veces no. La santidad no es a veces más fuerte y otras veces no tan fuerte. La santidad no es apretarle, acelerarle en ocasiones y aflojarle en otras ocasiones. Santidad es mantener nuestro estilo de vida consagrado al Señor, renunciando al pecado todos los días y mirando nuestra meta, que es Cristo. Concluyo diciendo, ser santo significa ser apartado, ser consagrado para algo. Cuando la iglesia ha comprado algún instrumento, algún objeto como las sillas, se hace el acto de consagración, lo cual significa que eso que la iglesia adquirió, se está diciendo que con esa oración, que con ese ungimiento, ese aparato será única y exclusivamente para honrar y glorificar el nombre del Señor, no para otra cosa. Estas sillas bien bonitas, ¿para qué son? Para el templo. Una silla de estas, ustedes desde que se compró allá afuera, yo creo que nunca la hemos visto. ¿Por qué? Porque ha sido consagrada única y exclusivamente para el uso del templo, aquí adentro. Para afuera están otras. Y no hay tregua. Usted va con el pastor y así sea un miembro muy querido, muy antiguo, si usted le dice, pastor, présteme las sillas del templo, la respuesta ya la sabemos, no. Estos pianos, estos instrumentos han sido consagrados, comprados y consagrados, ungidos. ¿Para qué? Para que toquen alabanzas que honren el nombre del Señor. Alguien las podría pedir alquiladas para ir a tocar. Al final es un instrumento, es un aparato que ni vida tiene.
pero nosotros los hemos consagrado por un uso honroso. Cuanto más nosotros, que somos creación divina, que somos hijos de Dios, nuestra vida nosotros deberíamos de decidir todos los días apartar y consagrar nuestra vida única y exclusivamente para honrar el nombre del Señor. Nuestra santidad no se manifiesta nada más aquí. A veces nos ocultamos de alguien olvidando que Dios todo lo está viendo. Todas nuestras decisiones, hermanos y hermanas, o todas nuestras dudas deberían de ser tomadas o disipadas en este punto de la declaración de fe. La santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. Si tengo una duda, ¿es bueno o es malo tal cosa? ¿Es bueno escuchar música no cristiana? Pues míralo de acuerdo a las escrituras. ¿Te va a acercar a Dios una música no cristiana? No, no te va a acercar a Dios, no te va a hacer pensar en Dios. A lo mejor no dice nada malo, no tiene ninguna letra fea, pero te va a hacer que levantes las manos y que digas: Dios, tú eres bueno. No, no te va a hacer eso. Entonces, en base a eso, ya usted y yo podemos ver, bueno, entonces no es lo que a mí me conviene, no me acerca a Dios. ¿Sí? ¿Es bueno o es malo que yo me tome algún traguito por ahí? Bueno, ¿te acerca eso a Dios? ¿Te hace que te parezcas a Dios? De acuerdo a las escrituras, deberíamos de disipar nuestras dudas y tomar nuestras decisiones. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Espero en Dios que esta enseñanza o esta prédica haya sido útil para su vida y haya logrado exponerla de una manera clara. Quiero invitarle para que cantemos una alabanza basada en el capítulo 57 de Isaías, que se llama A el alto y sublime. Amén. Cerremos nuestros ojos para concentrarnos en lo que vamos a cantar, y que estas palabras se las digamos desde el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. el alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde Y para vivificar el corazón quebrantado,
santo es, y su nombre santo es. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Alabe el nombre del Señor, hermano. Alabe el nombre del Señor. Él está aquí, Él está aquí. Merece ser alabado, merece ser exaltado. Él es santo, Él es santo y desea nuestra santidad. No hay otra forma de llegar a verlo si no es así. Gracias, Señor, alabe el nombre del Señor, aún hay tiempo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Estamos concentrados en la presencia del Señor. Oh, bendito Gracias, Señor. Señor. Sea la gloria, Levante sus manos y reciba de Dios. honor, alabanza y poder al que reina Por los siglos. por los siglos. Y su nombre. Y su nombre santo Dile una vez es. La gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Gracias, Dios. Y su nombre Todos los días, Señor, todos los días vamos a decidir servirte a ti. Es el compromiso que adquirimos desde el día que entregamos nuestra vida a tu servicio. Decidir todos los días seguirte y renunciar a mis deseos, a lo que yo quiero por lo que tú quieres de mí, Señor. Eso es santidad. Eso es santidad, lo que tú deseas, la forma en la que tú deseas que yo viva cada día que tú nos des en esta tierra. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.